Pues bien, comencemos repasando aspectos sobre la biología, la incidencia, factores de riesgo y el cribado del cáncer de próstata. En primer lugar, vamos a intentar, ¿no?, algo muy básico, que es entender 4 conceptos básicos de cáncer de próstata, y para ello es importante localizar dónde se encuentra la próstata en el cuerpo humano, diferenciar entre una enfermedad como es la hiperplasia prostática benigna y el cáncer, conocer los factores de riesgo asociados al cáncer de próstata y discutir recomendaciones actuales de cribado de cáncer de próstata. La próstata es una glándula relativamente pequeña, del tamaño de una nuez pequeña o de una avellana grande, situada justo por debajo de la vejiga en los varones, ¿vale? Se cree que puede ayudar a proteger el tracto urinario de infecciones y secreta una serie de sustancias que ayudan a mantener el eyaculado fluido. Esta última función de mantener el eyaculado fluido es debida al antígeno prostático específico, precisamente al PSA, del cual trataremos un poco más adelante. ¿De acuerdo? Dicho esto, la próstata es un órgano que no es necesaria ni para mantener erecciones, ni tampoco realmente es absolutamente necesaria para la reproducción. ¿De acuerdo? Es decir, la próstata es un órgano que forma parte del aparato reproductor masculino formado por otra serie de estructuras, como podéis leer en la diapositiva, desde el pene hasta los testículos, pasando por las glándulas vulvoretrales, las vesículas seminales, el conducto deferente, el epidídimo. ¿De acuerdo? A medida que los varones envejecemos, la próstata tiende a aumentar de tamaño de una manera fisiológica. Esto puede dar lugar a que la uretra se estreche lo suficiente como para impedir finalmente el flujo de orina. Este proceso, relativamente fisiológico, se conoce como hiperplasia benigna de próstata, y no es en absoluto lo mismo que el cáncer de próstata. De hecho, no tienen absolutamente nada que hacer. ¿De acuerdo? Existen, por supuesto, muchos otros tipos de alteraciones que puedan afectar a la próstata, que no son ni cáncer ni una hipertrofia prostática benigna, ¿de acuerdo? Como por ejemplo puede ser la prostatitis aguda o la prostatitis crónica. Esta diapositiva muestra con un poco más de detalle la localización anatómica de la próstata por debajo del suelo vesical y en situación anterior con respecto al recto, o mejor dicho, su estrecha relación de vecindad con las vesículas seminales y el conducto eyaculador que lo atraviesa. Retomando el tema de la hiperplasia prostática benigna, habíamos comentado que la próstata con la edad a menudo se agranda, que esto casi prácticamente lo hace hasta de manera fisiológica, solamente que en algunos varones este agrandamiento sigue un ritmo un poco mayor de lo esperable, ¿de acuerdo? Y puede producir problemas básicamente por estrechamiento del conducto de la uretra, impidiendo finalmente la micción, y al impedir la micción puede dar lugar a retención urinaria, infecciones urinarias de repetición, etc. Bueno, el caso es que la hipertrofia benigna de próstata no es un cáncer y ni tan siquiera es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer. Son dos enfermedades completamente diferentes que se tratan de manera absolutamente distinta. Volviendo al tema de incidencia con el que habíamos abierto la formación. Bueno, repito, porque creo que no está de más abundar, en que es el cáncer más frecuente en varones, siempre excluyendo el cáncer de piel no melanoma. ¿De acuerdo? Esto habitualmente se hace siempre así. 1 de cada 7 varones en Estados Unidos, ¿vale?, va a tener un diagnóstico de cáncer de próstata en su vida. ¿De acuerdo? Seguimos con cifras de incidencia y de prevalencia y mortalidad. Pues bueno, como comentábamos antes, 200 y pico mil casos nuevos en Estados Unidos. La prevalencia es muy elevada, por aquello de que la mortalidad es relativamente pequeña para lo frecuente que es. ¿De acuerdo? Esto, no obstante, no significa que la mortalidad sea despreciable. Es decir, hay muchas personas que fallecen de cáncer de próstata, pero básicamente porque, aunque sea relativamente poco agresivo en términos generales, su número es muy frecuente, es muy elevado.
Los síntomas del cáncer de próstata, pues no tienen por qué ser los mismos de una persona a otra, de hecho son diferentes. Algunas personas ni siquiera presentan ningún síntoma y debutan con enfermedad metastásica de inicio, ¿vale? No es lo más frecuente, pero puede ocurrir. Algunos síntomas asociados al cáncer de próstata, pues bueno, realmente tienen que ver con la expansión local, generalmente, de una masa en la próstata y la afectación, por tanto, de estructuras vecinas que pasan por la uretra, básicamente, la vejiga o órganos vecinos, ¿de acuerdo? Es decir, dificultad para comenzar a orinar, un flujo de orina débil o interrumpido, una micción frecuente, sobre todo por la noche, dificultad para vaciar la vejiga por completo, dolor o ardor al orinar, la presencia de sangre en orina o en el semen, ¿de acuerdo? Y luego, ya, evidentemente, dolor persistente en la espalda, cadera o pelvis, que suele traducir una afectación local más grande o dolor al eyacular. Seguimos con números para dimensionar la importancia de esta enfermedad, ¿de acuerdo? En el mundo, 1,000,000 y pico de hombres son diagnosticados cada año, ¿de acuerdo? Más o menos el 15% de todos los cánceres diagnosticados en varones son de próstata, ¿de acuerdo? Y, esto es importante, el 70% de los mismos ocurren en países desarrollados, ¿de acuerdo? Su incidencia, además, es muy variable de unas zonas geográficas a otras, siendo mucho más frecuente en Australia, Nueva Zelanda, Norteamérica, en el norte de Europa, en países escandinavos, y muy baja en poblaciones asiáticas. Se estima que en el mundo se producen unas 300.000 muertes al año por este tipo de cáncer, ¿de acuerdo? Es la quinta causa de muerte por cáncer en varones. Aquí tenéis también una visión en perspectiva de la incidencia de cáncer de próstata en el mundo por país y por tasa estandarizada por edad, por 100.000 habitantes. Como podéis, bueno, iba a decir ver, pero como podéis adivinar, porque el tamaño es muy pequeño, o intuir prácticamente, España, que es esto que hay por aquí, ¿de acuerdo? Está por debajo de la media de la OCDE, ¿de acuerdo? Con unos 65 casos por 100.000 varones, frente a países como Noruega, Suecia, Australia o Irlanda, Suiza o Islandia, Estados Unidos, que están en los 100 casos o superan los 100 casos por 100.000 habitantes. En España, como ya había adelantado también antes, recordemos estas cifras, básicamente. Cada día mueren en nuestro país 16 personas por cáncer de próstata, ¿de acuerdo? Comparado con las 58 que mueren por cáncer de pulmón, 42 por cáncer colorectal, 17 por cáncer de páncreas y 17 por cáncer de mama. Creo que esta manera de presentar las cifras es mucho más intuitiva. No obstante, llevamos un tiempo hablando de cáncer de próstata y me cabe la duda de si no será necesario dar un paso atrás, retroceder un poquito y comenzar desde un punto incluso más básico. Estamos hablando de cáncer, pero ¿qué es el cáncer? ¿El cáncer realmente qué es? Básicamente el cáncer es un conjunto de enfermedades muy diferentes entre sí, que pueden afectar a diferentes órganos, muy diferentes órganos, diferentes tejidos dentro de cada órgano. Pero, por ponerlo de una manera muy sencilla, básicamente el cáncer es un crecimiento celular incontrolado, ¿de acuerdo? Es una enfermedad, un conjunto de enfermedades realmente, ¿de acuerdo? Es un conjunto muy diferente de enfermedades con muy diferente pronóstico, muy diferente tratamiento unas de otras, incluso aunque afectan al mismo órgano en algunas ocasiones, ¿de acuerdo? Ya os digo, es un conjunto de enfermedades que se basan o que tienen como seña de identidad principal la división incontrolada de células anormales en una parte del cuerpo, ¿de acuerdo? Los cánceres también son denominados tumores o neoplasias, ¿de acuerdo? Un tumor en realidad es un término médico que define el aumento de tamaño de una parte del cuerpo, generalmente no debido a inflamación, ¿de acuerdo? Y causado por el crecimiento anormal de un tumor. El crecimiento anormal de un tejido. Así pues, existen tumores benignos, ¿de acuerdo? O malignos, ¿de acuerdo? En función de unas características de agresividad o de invasividad local o a distancia que presenten unos u otros casos. Bueno, pues más o menos con esta presentación, que seguramente es innecesaria acerca de lo que es el cáncer, ¿no? El cáncer de próstata pertenece a un tipo denominado adenocarcinoma. Los cánceres
El cáncer se clasifica en función del tejido donde se origina. Existen cuatro tipos principales, ¿de acuerdo? Los carcinomas surgen a partir de tejido epitelial que se puede encontrar tapizando estructuras internas o externas del cuerpo humano, ¿de acuerdo? Los adenocarcinomas son aquellos que se desarrollan a partir de un órgano glandular, una glándula. Es decir, aquella estructura que segrega productos, sustancias, ¿de acuerdo? Ya sean de forma exocrina al exterior o endocrina al torrente sanguíneo. Así, por ejemplo, los carcinomas de células escamosas se desarrollan en el epitelio escamoso de los diferentes órganos, por ejemplo, la piel, la vejiga urinaria, el esófago o los pulmones. Existen otro tipo de cánceres, por ejemplo, los sarcomas. Los sarcomas se originan a partir del tejido conectivo, tejido conjuntivo, y este puede afectar a músculos, a huesos, a tendones, a grasa o a cartílago. Las leucemias son aquellos tumores sanguíneos, discrasias sanguíneas se llaman también, neoplasias sanguíneas, que afectan a células de la médula ósea y tienen su repercusión en la sangre, ¿de acuerdo? Realmente afectan a aquellas células de estirpe mieloide. Y por último tenemos los linfomas, son tumores del sistema linfático y afectan a aquellas células sanguíneas de estirpe linfoide. La diferencia, grosso modo, entre leucemia y linfoma es que la leucemia suele cursar con aumento brutal de celularidad o disminución de la misma en sangre periférica, a partir de un análisis de sangre, mientras que los linfomas se manifiestan generalmente como tumoraciones, ¿vale? Como bultos en los diferentes ganglios linfáticos o tejidos linfoides que pueden infiltrar diferentes órganos del cuerpo. Pues bien, ¿qué produce el cáncer? Hay muchísimas teorías, pero la teoría predominante hoy por hoy es que el cáncer es una enfermedad genética. El cáncer se produce por la acumulación de variaciones perniciosas en el código genético de las células a lo largo de la vida del individuo, ¿vale? Y la mayor parte de las veces una única mutación no es suficiente para producir cáncer. Es decir, un cáncer no es algo que de repente surja de la nada, sino que hay que trabajárselo. Es decir, el cuerpo, los tejidos que originan un cáncer se lo están trabajando muchos años atrás antes de que dé la cara. Estamos hablando de que el cáncer es una enfermedad genética y eso realmente es así. No obstante, una proporción no desdeñable de tumores obedecen a una causa pura y duramente infecciosa. Gran parte, hoy por hoy que se sepa, alrededor de un 15% de los tumores en el mundo obedecen a una causa directamente infecciosa. Realmente viral, hepatitis B, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, virus de Epstein-Barr en ciertos linfomas, ¿de acuerdo? Los papilomavirus a la hora de producir cáncer de cuello uterino, pero bueno, hoy por hoy, realmente, generalmente, aunque la cosa sea infecciosa, suelen producir el cáncer al final por mutación genética, al final. Retomando, el cáncer pues se trataría de un conjunto de enfermedades, cuando se afecta a un individuo concreto una enfermedad, ¿de acuerdo? Con múltiples alteraciones genéticas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este ejemplo que tenemos aquí a la derecha, ¿no? El cáncer se inicia cuando un gen supresor es inactivado a lo largo del tiempo, así que va pasando el tiempo, las células comienzan a proliferar y tienen lugar más mutaciones que se van acumulando, ¿de acuerdo? De tal forma que otra mutación puede ocurrir en un gen reparador de lesiones de ADN y aumenta así todavía un poco más la probabilidad de aumentar mutaciones. La siguiente puede darse un protooncogen haciendo que las células ya proliferen sin control, ¿de acuerdo? Total, al final se pueden seguir acumulando mutaciones en diferentes vías celulares. Es muy curioso, pero este trabajo en el año 2000, y luego hay una revisión posterior, creo que es el año 2010, estas dos personas, Heinahan y Weinberg, publicaron lo que de alguna manera se ha transformado en un trabajo seminal, fundamental, básico, a la hora de comprender los fundamentos biológicos del cáncer.
¿De acuerdo? Lo que llamaron de hallmarks of cancer, los atributos del cáncer, las señas de identidad del cáncer, no sé, llamadlo como queráis. A mí me gusta más atributo o seña de identidad del cáncer. Estos dos autores identifican una serie de mecanismos propios de los tumores, ¿de acuerdo? Y que ayudan a sentar las bases conceptuales para luego poderlos abordar con más éxito. Yo creo que en buena parte este trabajo, este esfuerzo conceptual de comprensión de lo que es la perturbación fisiológica que se produce en los diferentes tipos de cáncer, ha sentado las bases para luego el desarrollo de terapias dirigidas o incluso de inmunoterapia. Como veis aquí, los tumores se caracterizan por una serie de alteraciones que pueden estar presentes simultáneamente unas y otras, generalmente van acumulándose, no tienen por qué estar todas, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, se caracterizan por ser capaces de sostener una actividad de señalización proliferativa constante. Dentro de la homeostasis de los sistemas biológicos celulares, ¿de acuerdo? Las células son capaces de captar señales que les inducen a reproducirse o que no les inducen a reproducirse. Bueno, los tumores de alguna manera tienen activadas estas vías en todo momento de manera constitutiva, ¿de acuerdo? Y da igual lo que les hagan, que ellos se van. Bien, así como pueden mantener una actividad proliferativa continuada sin necesidad de mantener o de recibir nuevos estímulos, ¿de acuerdo? Muchos tumores son también capaces de hacer caso omiso a las señales supresoras de crecimiento. Es decir, así como hay vías intracelulares que llevan a la proliferación celular tras su activación, existen otras que llevan a la detención de la proliferación o de crecimiento tras la adecuada señalización o activación. Bien, pues así como los tumores son independientes de las vías de señalización positiva, ¿de acuerdo? Porque la tienen activada constitutivamente en muchos casos, en muchos otros también se hacen los suecos, hacen oídos sordos a las señales inhibitorias de crecimiento. ¿Vale? Otra capacidad que desarrollan los tumores es la capacidad de activar la invasión local y las metástasis a distancia, ¿de acuerdo? Son capaces de inducir su propia angiogénesis, porque llegado un momento, el tumor de crecimiento, ¿no? Si no desarrolla una red vascular propia, no es capaz de alimentar debidamente las células que se encuentran a distancia de los primeros vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Los tumores son por lo general en muchas ocasiones capaces de resistir la muerte celular programada, es decir, la apoptosis, un mecanismo por el cual cuando existe alguna lesión en el ADN celular se activa un mecanismo automático por el cual la célula se autodestruye para evitar propagar ese trastorno a células hijas. Bueno, pues este mecanismo no funciona en muchos tumores, ¿de acuerdo? Adicionalmente, en muchas ocasiones, los tumores son capaces de promover una inflamación que les ayuda a seguir creciendo, son capaces de mantener una inmortalidad replicativa perpetua. Sabemos que las líneas celulares no son perpetuas en el tiempo, es decir, después de una serie de generaciones, esa célula, digamos, esa dinastía celular, el laboratorio acaba muriendo. ¿De acuerdo? Bueno, pues en el caso de las células cancerosas, las células son inmortales. Un ejemplo de ellos tenemos las células ELA de Henrietta Lacks, que desde que falleció, creo recordar, allá por los años 50, siguen vivas todavía y se siguen replicando, se siguen dividiendo. Es una célula tipo de tumor sobre la que se estudia. Los tumores también se caracterizan por tener una inestabilidad genómica muy grande y una mayor proclividad a mutaciones, lo cual hace que se alimente el círculo vicioso. Son capaces de desregular su mecanismo energético y muchos de ellos funcionan, de alguna manera, tienen una enorme avidez por el azúcar, por la glucosa, ¿de acuerdo? Y creo que los hemos tocado los principales. Y también, y este es un mecanismo relativamente reciente, son capaces de evitar la destrucción, su destrucción por parte del sistema inmune del sujeto, ¿de acuerdo? De alguna manera, sobornan al sistema inmunitario, o lo duermen, para que éste no sea capaz de identificar las células alteradas y destruirlas, cuando todavía están a tiempo. Pues bien, estas son las principales señas de identidad o atributos del
del cáncer, están presentes en prácticamente cualquier tipo de tumor sólido y esto incluye también al cáncer de próstata. Y como decía antes, lleva un tiempo para que estas mutaciones genéticas tengan lugar y se acumulen y sean capaces, con su efecto combinado, de modificar el comportamiento de las células. En el caso del cáncer de próstata, igualmente también estas alteraciones se desarrollan a lo largo del tiempo y prácticamente siempre se asocian a lesiones precursoras. Se comienza con células epiteliales prostáticas normales y luego pasan por un periodo en el cual existe una actividad inflamatoria en el entorno de estas células, ¿de acuerdo?, que conduce a estas células a una atrofia. Este hecho se refiere o se conoce como atrofia inflamatoria proliferativa. Las células posteriormente comienzan a proliferar y a crecer y constituyen o forman algo conocido como neoplasia intraepitelial de alto grado. Es en este momento cuando las células, o a partir de aquí, comienzan a crecer dentro de la glándula, pero sin llegar a sobrepasarla. ¿De acuerdo? La neoplasia intraepitelial prostática finalmente se hace paso a través de la glándula, ¿de acuerdo?, y se convierte en un tumor localizado. Bien, así como pueden mantener una actividad proliferativa continuada sin necesidad de mantener o de recibir nuevos estímulos, ¿de acuerdo?, muchos tumores son también capaces de hacer caso omiso a las señales supresoras de crecimiento. Es decir, así como hay vías intracelulares que llevan a la proliferación celular tras su activación, existen otras que llevan a la detención de la proliferación o de crecimiento tras la adecuada señalización o activación. Bien, pues así como los tumores son independientes de las vías de señalización positiva, ¿de acuerdo?, porque la tienen activada constitutivamente en muchos casos, en muchos otros también se hacen los suecos, hacen oídos sordos a las señales inhibitorias de crecimiento. ¿Vale? Otra capacidad que desarrollan los tumores es la capacidad de activar la invasión local y las metástasis a distancia, ¿de acuerdo? Son capaces de inducir su propia angiogénesis, porque llegado un momento, el tumor de crecimiento, ¿no?, si no desarrolla una red vascular propia, no es capaz de alimentar debidamente las células que se encuentran a distancia de los primeros vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Los tumores son por lo general en muchas ocasiones capaces de resistir la muerte celular programada, es decir, la apoptosis, un mecanismo por el cual cuando existe alguna lesión en el ADN celular se activa un mecanismo automático por el cual la célula se autodestruye para evitar propagar ese trastorno a células hijas. Bueno, pues este mecanismo no funciona en muchos tumores, ¿de acuerdo? Adicionalmente, en muchas ocasiones los tumores son capaces de promover una inflamación que les ayuda a seguir creciendo, son capaces de mantener una inmortalidad replicativa perpetua. Sabemos que las líneas celulares no son perpetuas en el tiempo, es decir, después de una serie de generaciones, esa célula, digamos, esa dinastía celular en laboratorio acaba muriendo. ¿De acuerdo? Bueno, pues en el caso de las células cancerosas, las células son inmortales. Un ejemplo de ellos tenemos las células ELA de Henrietta Lacks, que desde que falleció, creo recordar, allá por los años 50, siguen vivas todavía y se siguen replicando, se siguen dividiendo. Es una célula tipo de tumor sobre la que se estudia. Los tumores también se caracterizan por tener una inestabilidad genómica muy grande y una mayor proclividad a mutaciones, lo cual hace que se alimente el círculo vicioso. Son capaces de desregular su mecanismo energético y muchos de ellos funcionan, de alguna manera, tienen una enorme avidez por el azúcar, por la glucosa, ¿de acuerdo? Y creo que los hemos tocado los principales. Y también, y este es un mecanismo relativamente reciente, son capaces de evitar la destrucción, su destrucción por parte del sistema inmune del sujeto, ¿de acuerdo? De alguna manera sobornan
al sistema inmunitario, o lo duermen, para que éste no sea capaz de identificar las células alteradas y destruirlas, cuando todavía están a tiempo. Pues bien, estas son las principales señas de identidad o atributos del cáncer. Están presentes en prácticamente cualquier tipo de tumor sólido y esto incluye también al cáncer de próstata. Y como decía antes, lleva un tiempo para que estas mutaciones genéticas tengan lugar y se acumulen y sean capaces, con su efecto combinado, de modificar el comportamiento de las células. En el caso del cáncer de próstata, igualmente también estas alteraciones se desarrollan a lo largo del tiempo y prácticamente siempre se asocian a lesiones precursoras. Se comienza con células epiteliales prostáticas normales y luego pasan por un periodo en el cual existe una actividad inflamatoria en el entorno de estas células, ¿de acuerdo?, que conduce a estas células a una atrofia. Este hecho se refiere o se conoce como atrofia inflamatoria proliferativa. Las células posteriormente comienzan a proliferar y a crecer y constituyen o forman algo conocido como neoplasia intraepitelial de alto grado. Es en este momento cuando las células, o a partir de aquí, comienzan a crecer dentro de la glándula, pero sin llegar a sobrepasarla. ¿De acuerdo? La neoplasia intraepitelial prostática finalmente se hace paso a través de la glándula, ¿de acuerdo?, y se convierte en un tumor localizado. Pues bien, la neoplasia intraepitelial prostática de alto grado puede ser considerada como una lesión premaligna o un carcinoma in situ, antes de que comience a extenderse localmente en el interior de la propia próstata, ¿de acuerdo?, del interior del propio tejido prostático. Dejado estar, la historia natural debería ser que el tumor continuase creciendo, ¿de acuerdo?, durante un tiempo generalmente largo, y que finalmente acabe abandonando, incluso acabe dejando atrás hasta la próstata, ya sea invadiendo localmente estructuras vecinas o diseminándose a distancia. Hoy por hoy no está del todo claro cuál es la razón de que el cáncer de próstata comience. ¿Por qué comienza el cáncer de próstata?, ¿no? ¿Cuál es la lesión que inicia el cáncer de próstata? Puede ser infecciones de repetición, más o menos clínicas o subclínicas, no se sabe, ¿de acuerdo? Lo que sí que sabemos es que a medida que va pasando el tiempo, el cáncer se asocia con multitud de células inflamatorias, así como diferentes tipos de quimioquinas y de citoquinas, que contribuyen a su crecimiento a lo largo del tiempo. La idea final, llegado a este punto, es muy sencilla. Es tener presente que el cáncer de próstata es, por lo general, un adenocarcinoma y que comienza además en la propia glándula prostática, ¿de acuerdo?, que es un órgano que se sitúa justo por debajo de la vejiga urinaria en los varones. Revisemos a continuación los factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de próstata. Pues bien, básicamente existen cinco grandes factores de riesgo. El primero y quizá no, y el más importante es la edad. Sobre todo el primero, evidentemente, es el sexo. Ocurre única y exclusivamente en varones, obviamente. No es el cáncer de mama, por ejemplo. Puede parecer una probabilidad, pero el cáncer de mama ocurre en mujeres y unos pocos casos en varones. Evidentemente el cáncer de próstata ocurre única y exclusivamente en varones. Pero bueno, aparte de esta butad, esta tontería, ¿no?, los factores de riesgo principales son la edad, ya que ocurre principalmente en varones mayores, ¿de acuerdo? 6 de cada 10 casos se vienen diagnosticando en personas mayores de 65 años y es extremadamente raro en personas antes de los 40 años. El promedio de diagnóstico es entre los 65 y los 70 años. La raza. Curiosamente, la incidencia es mucho mayor en afroamericanos y mucho menos en asiáticos. Como curiosidad, aparte de ser mayor en afroamericanos, es que los afroamericanos tienen formas hasta más agresivas. Pero bueno. La historia familiar. Pues haber tenido un padre o tener un padre o un hermano con cáncer de próstata supone un riesgo más de 2 veces
mayor, o sea, mayor 2 veces aún, de desarrollarlo, de que el sujeto lo pueda desarrollar. La presencia de ciertos genes, de mutaciones en ciertos genes, como el LOXP3, BRCA1 y 2, que también está asociado al cáncer ovárico, de mama, páncreas en algunos casos. El MSH2 y MLH1 se asociarían también, en algunos casos, ¿no?, a formas de cáncer de páncreas, de cáncer de próstata genéticas, ¿no?, por mutación genética directa. Y por último, la dieta. Parece ser que existe una mayor asociación al cáncer de próstata en el caso de consumo continuado de carnes rojas y menor en el caso de verduras. Bien, nos vamos a centrar un poquitito en la edad, por reafirmar lo que habíamos comentado antes, ¿no? Hemos dicho que ocurre principalmente en hombres mayores, entre los 65 y los 70 años. Para que nos hagamos una idea, solamente 1 de cada 10.000 casos ocurre en menos de 40 años, ¿vale? 1 de 38 entre 40 y 59 y 1 de cada 14 entre 60 y 70. Curiosamente, como en muchos casos el curso natural de la enfermedad es muy indolente, muchos hombres nunca llegan a saber que tenían cáncer de próstata. Las autopsias de hombres fallecidos por otras causas revelan la presencia de cáncer de próstata en hasta un 30% de los sujetos, ¿vale?, en la década de los 50 y hasta, pasmaos, y hasta en el 80% en aquellos sujetos que han fallecido en la década de los 70, ¿no? No es que sea en la década de 1970, sino que hayan muerto entre los 70 y los 80 años. ¿De acuerdo? Eso es lo que se conoce como cáncer de próstata histológico o indolente. Nos centraremos luego, más adelante, con más profundidad en este tipo de cáncer más indolente, ¿no?, cuando veamos el manejo de las formas localizadas, de tumor localizado, ¿de acuerdo? Bien, paso a la siguiente. La historia familiar, como comentaba antes, un varón con un padre o un hermano con cáncer de próstata tiene un riesgo 2 veces mayor de desarrollar también cáncer de próstata que la población normal. Este riesgo aumenta aún más si el diagnóstico en los miembros de la familia ocurrió a una edad temprana o si afecta en lugar de a 1 o 2 personas, a 3 o a más miembros. Existen unos cuantos genes que podrían estar implicados en el desarrollo de cáncer de próstata. Las mutaciones heredadas de ciertos genes particulares, tales como el BRCA, lo he puesto mal en la diapositiva, BRCA1 y BRCA2 o en el OXB13, suponen la causa de algunos casos de cáncer prostático hereditario. Los hombres con estas mutaciones en sus genes tienen un riesgo muy alto de desarrollar cáncer de próstata y en algunos casos de otros tipos de cánceres a lo largo de toda su vida, ¿vale? Ha sido, sin embargo, difícil establecer el riesgo porcentual exacto asociado con la presencia de mutaciones en estos genes. Hace poco se ha demostrado que los hombres que desarrollan formas de cáncer de próstata metastásico tienen una mayor probabilidad también de tener mutación en los genes BRCA1 y 2 o en otros genes que contribuyen a la reparación del ADN. Alrededor de un 10% de estos hombres tienen una mutación germinal, es decir, que nacieron ya con esta mutación en su ADN, ¿no?, y otro 10% más o menos acaban desarrollando mutaciones somáticas a lo largo de la vida, es decir, no nacen con esta mutación, pero la acaban adquiriendo por alguno de los mecanismos que habíamos visto antes al tratar acerca de las señas de identidad o los atributos del cáncer, ¿vale? Bien, ¿qué hay acerca de ¿qué hay acerca de la raza? Bueno, pues curiosamente los hombres afroamericanos tienen un riesgo bastante mayor que los caucásicos de desarrollar cáncer de próstata, no solamente de desarrollarlo, sino también de morir por este cáncer. O sea, no solamente son más frecuentes las formas de cáncer de próstata en los afroamericanos, sino que encima son más agresivas. Y curiosamente los hombres asiáticos, que viven en Asia, ¿vale?, tienen un riesgo más bajo. ¿Y por qué digo que viven en Asia? Porque cuando dejan de vivir en Asia y se trasladan a un lugar diferente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los hombres que viven en ciudades al norte de los 40 grados de latitud tienen el mayor riesgo de muerte por cáncer de próstata que ningún otro hombre en Estados Unidos. Lo han asociado, lo han intentado asociar a déficit de vitamina D, pero esto de la vitamina D es todo una leyenda y un cuento chino,
¿vale? Que parece que vale para todo y al final no va a valer para nada, ya verás. Bueno, el caso es que el riesgo de cáncer de próstata en Estados Unidos es un 17%, pero, como decía antes, en varones en la China rural es solo un 2%. Y sin embargo, cuando estos chinitos, se trasladan a vivir a una cultura occidental, el riesgo de cáncer de próstata aumenta sustancialmente. ¿Razón? Vete a saber. Se habla de la dieta. Siempre se habla de la dieta. Cuando no se sabe qué es, se habla de la dieta. El caso es que un mayor contenido en grasa y un bajo contenido en verduras pues podría favorecer una mayor incidencia de cáncer de próstata en la población. Vete a saber. Bueno, y a continuación unas palabritas acerca de algunos mitos que rulan por ahí sobre factores de riesgo de desarrollo de cáncer de próstata. ¿De acuerdo? Vamos a ser muy directos con respecto a estos mitos. Por ejemplo, la hipertrofia prostática benigna no está en absoluto asociada con el riesgo de desarrollo de cáncer de próstata. La prostatitis tampoco está claramente asociada con el desarrollo de cáncer de próstata, como tampoco la actividad sexual, la práctica de vasectomía, montar en bicicleta, como en algunos casos se ha podido decir, o, curiosamente, también el consumo de alcohol. Ninguno de estos casos está asociado, o en el peor de los casos, muestra una clara asociación, ¿de acuerdo?, con el riesgo de cáncer de próstata. Y por otra parte, existen quizá factores de riesgos que se asocian a formas más agresivas de cáncer de próstata. Que no al cáncer de próstata en sí, sino a formas más agresivas de cáncer de próstata. Así, por ejemplo, se dice que fumar, parece ser que fumar, una falta de verduras en la dieta, sobre todo la familia del brócoli, ¿vale?, la obesidad, el sedentarismo o falta de ejercicio y la exposición previa a la gente naranja, sobre todo entre veteranos. Claro, esto en la gente en España no pasa, pero entre veteranos de la guerra de Vietnam pues lo han podido estudiar. Esto que utilizaron mucho gente naranja para defoliar las selvas en Vietnam y poder pillar a los enemigos, pues encontraron luego a su vuelta, pasados los años, que tenían una desproporcionada incidencia de cáncer de próstata y lo achacaron a esta exposición. En el fondo, la identificación de factores de riesgo lo que busca es poder, de alguna manera, actuar de manera más eficaz en la prevención de una enfermedad determinada. En este caso, ¿vale?, a pesar de los factores de riesgo identificados, evidentemente existen algunos no modificables, como son la edad, evidentemente pues tienes la edad que tienes y no la vas a poder modificar, pero sobre el resto de factores modificables pues tampoco se conocen estrategias demostradas. ¿Vale? Posibilidades, bueno, pues una dieta alta en fibra y baja en grasa, mantener una actividad física y un peso normal. Parece razonable que pudiese prevenir, pero no se sabe. Hombre, lo único bueno es que estas estrategias, aquí enumeradas, son importantes para mantener un estado de buena salud a lo largo de toda la vida. Y si realmente están asociadas a una menor incidencia de cáncer o no, pues no se sabe. Lo que sí que se sabe es que están aumentadas a una mejor salud cardiovascular. Con lo cual, pues mira, si no es por una cosa es por la otra, pero son buenas. Abordamos a continuación el apasionante mundo del cribado o screening de cáncer de próstata. Bien, el caso es que, sobre todo en el pasado, posiblemente se haya abusado de las consecuencias de programas indiscriminados de cáncer de próstata, ¿de acuerdo? Y se han tomado decisiones que luego han lamentado muchos de los sujetos que las han sufrido. Hoy por hoy no... esto lo digo básicamente porque en el pasado, y quizás no tanto en el pasado, sino incluso hoy por hoy, no ha sido raro haber encontrado casos de personas que han sido sometidas a prostatectomías radicales o a otras formas de tratamiento agresivas. Ante hallazgos pues que luego con el tiempo se ha visto que lo suyo es que se comportase de una manera muy indolente. Es decir, se ha hecho más daño que bien a la hora de actuar. Y uno de los lemas de la medicina generalmente es primum non nocere. Lo primero es no hacer más daño que bien, ¿no? Primero no hacer daño. Y siguiendo este lema, pues es lo que ahora mismo se está intentando perfilar o ajustar o precisar aún mejor los diferentes sistemas de screening para identificar solamente aquellos casos con mayor riesgo de progresión, ¿no?, o aquellos con menor riesgo de progresión, a la hora de tomar una decisión más meditada sobre cómo manejarlos de la forma más adecuada.
Sobre todo porque muchos de estos casos se dan en sujetos que tienen una esperanza de vida menor incluso de lo que podría ser el desenlace final negativo en el caso de evolución de la enfermedad. Es decir, en algunas ocasiones se diagnostica un cáncer de próstata en un sujeto de 75 años que a lo mejor tiene una esperanza de vida no mayor de otros 10 y la historia natural de su tumor pues a lo mejor podría durar 15 o 20 años más. ¿Vale? Y buena gana de tomar medidas agresivas en ese sujeto, ¿de acuerdo? Cuando no tiene mucho sentido, no le vas a salvar años de vida ni le vas a mejorar tampoco su estado de salud, todo lo más incluso puedes hasta empeorárselo. Bueno, pero bueno, toda esta digresión viene al caso de que es uno de los imperativos en el manejo o de uno de los problemas, digamos, de los retos para abordar en el cáncer de próstata es cómo minimizar el sobretratamiento en el pasado de aquellas formas de cáncer pues menos agresivas. Pero bueno, hoy por hoy, ¿qué es lo que se recomienda por lo general? Es pues practicar el tacto rectal anual a partir de los 50 años, ¿de acuerdo? Para, bueno, pues la esperanza de detectar casos incipientes o casos más graves para aquellos que comiencen más joven, ¿de acuerdo? Y luego comenzar un PSA, determinación de antígeno prostático específico, PSA lo vamos a llamar en adelante, anual entre los 55 y los 69 años, ¿vale? Con resultados a discutir con el médico, porque hay muchas causas distintas a lo que es el cáncer de próstata que pueden dar lugar a un aumento del PSA. ¿Vale? Por supuesto, en el caso de ser un sujeto afroamericano o de tener antecedentes familiares, ¿vale? Se podría plantear el cribado a partir de los 40 años tras un acuerdo con el médico. Bien, el antígeno prostático específico, el PSA, se trata de una proteína producida por las células de la glándula prostática y que se determina, es capaz o se puede determinar su nivel en la sangre. ¿De acuerdo? Una muestra de sangre se remite al laboratorio y se mide los resultados, se dan los resultados en nanogramos por mililitro. Bien, el valor que se considera normal de PSA es un valor inferior a los 4 nanogramos por mililitro. Para varones en la década de los 50 o más jóvenes, el nivel normal suele ser inferior a 2,5 nanogramos por mililitro en la mayoría de los casos. Los hombres jóvenes, mejor dicho, los hombres mayores, suelen presentar valores ligeramente superiores a los jóvenes. ¿De acuerdo? Este screening, este cribaje, este despistaje, lleva en Estados Unidos, por ejemplo, a realizar 1 millón de biopsias al año. Y el caso es que la mayoría de los hombres con un PSA elevado no tienen cáncer de próstata. ¿Vale? Solo 1 de cada 4, ¿de acuerdo? 1 de cada 4 varones a los que se practica una biopsia por tener un PSA alto acaba teniendo un cáncer de próstata. Luego habrá que ver de qué grado, ¿vale? Pero es decir, 3 de cada 4 se someten a algo que es relativamente molesto, ¿de acuerdo? Y que si no se interpreta adecuadamente puede llevar a conclusiones o a recomendaciones terapéuticas con ciertos efectos secundarios importantes. Bien, ¿y por qué esta controversia acerca del PSA? Pues sobre todo porque la detección temprana de cáncer de próstata puede no reducir en absoluto la posibilidad de morir por el mismo. Ya lo hemos comentado antes, ¿vale? Cuando se utiliza el PSA en cribado, el test, por ejemplo, puede detectar pequeños tumores que no causan síntomas. Pero encontrar un tumor pequeño puede no reducir necesariamente tampoco la posibilidad de fallecer por cáncer de próstata. Algunos tumores detectados por este test son de un crecimiento tan lento que es muy improbable que amenacen la vida de los sujetos. Y por otro lado, la detección de estos tumores que no llegan a comprometer la vida se considera un sobrediagnóstico y su tratamiento un sobretratamiento. ¿Por qué? Pues porque el sobretratamiento de estos tumores, que en muchos casos van a crecer de manera tan lenta, que el sujeto se va a morir de otra cosa diferente. Bien, este sobretratamiento expone a los sujetos, primero, a una ansiedad innecesaria ante el diagnóstico de cáncer y lo que comporta, ¿no? Y sobre todo las potenciales complicaciones de su tratamiento, que nunca hubieran llegado a ocurrir en la vida de esos sujetos. Los potenciales efectos secundarios de una cirugía o una radioterapia incluyen cosas tan molestas como la incontinencia urinaria, la disfunción eréctil y problemas intestinales. ¿Vale?
Y es que además, para más INRI, la detección temprana de un tumor de próstata puede no ser de utilidad en sujetos con cáncer de crecimiento rápido o agresivo, que puede haberse diseminado a otras partes del cuerpo antes incluso de ser detectado. Con las anteriores consideraciones presentes, veamos qué supone realmente, ¿no? ¿Qué supone en la población aplicar las actuales recomendaciones de cribado? Bien, pues en los Estados Unidos se ha estimado que de cada 1000 hombres entre los 55 y los 69 años que se someten al test PSA cada año o cada 4 años a lo largo de una década, ¿vale? Molestando a todos estos hombres durante todo este tiempo, se llegaría a evitar la muerte de ninguna o una muerte por cáncer de próstata. ¿Qué precio pagar por este beneficio? Pues entre 100 a 120 hombres tendrían un falso positivo y se llevarían su correspondiente biopsia, ¿vale? Y se diagnosticaría de cáncer de próstata a 110 hombres, de los que 50 tendrían alguna complicación por el tratamiento, que incluye la disfunción eréctil en 29 y la incontinencia urinaria en 18. Esto en Estados Unidos. Cuando se ha mirado en Europa, harían falta 780 hombres que cribar, ¿vale? Y tratar a 27 sujetos para prevenir una muerte por cáncer de próstata. Dicho de otra manera, el riesgo de un estadounidense de desarrollar cáncer de próstata a lo largo de su vida es de 1 de cada 6 personas. Sin embargo, el riesgo de morir por cáncer de próstata es de 1 de cada 35. Esta discrepancia lleva a cuestionar el valor del PSA en tumores indolentes y en aquellos de bajo grado. Esto conduce a diferentes intentos para mejorar la precisión del test de PSA. Uno de ellos, por ejemplo, es el cociente entre PSA libre y PSA total. Este cociente, ¿de acuerdo? Es decir, la cantidad de PSA en sangre que no se une a proteínas transportadoras dividida por la cantidad total de PSA, ¿vale? Parece ser que se sugiere que una menor proporción de PSA libre se asociaría a tumores más agresivos. Cuando el PSA total se encuentra en el rango de 4 a 10 nanogramos por mililitro, un cociente libre total con un PSA, un cociente libre total menor de 0,1 indicaría un riesgo entre el 50 y el 65% de cáncer de próstata, dependiendo de la edad, también es verdad. Sin embargo, cuando este cociente es mayor de 0,25, el riesgo es solamente entre el 10 y el 15%. Es decir, que intentan de alguna manera precisar un poquitito más la utilidad del PSA utilizando simplemente este ajuste, ¿vale? Ajustando por libre y total. Por supuesto, en función de la edad. Hablábamos antes del ajuste en función de edad. Pues bueno, pues esta otra manera es tener presente que el límite normal, en lugar de ser 4 necesariamente, pues puede ser diferente en función de la edad. En aquellos menores de 40 años, pues un límite de 2, ¿vale? Ya estaría bien, iría subiendo paulatinamente, de tal forma que incluso mayores de 80, un límite de 7 y pico, ¿vale? Sería hasta normal, ¿vale? La mala noticia es que estos rangos no han tenido mucho éxito, porque pueden retrasar la detección de cáncer de próstata también en muchos hombres. Con lo cual, al final, es que no se sabe de qué se trata, ¿no? De detectarlo o de no detectarlo. Otras estrategias para mejorar la precisión del test PSA es la velocidad de crecimiento, ¿vale? Y el tiempo hasta que se doble el valor inicial. La velocidad de crecimiento de PSA es la tasa de cambio del mismo a lo largo del tiempo en un hombre expresada en nanogramos por mililitro por año, ¿vale? Y el tiempo en doblar el PSA es el tiempo que pasa hasta que el valor inicial, ¿vale?, de referencia, pues se multiplica por 2. Existe evidencia que sugiere que si este PSA aumenta en más de 0,7 nanogramos por mililitro al año, es más probable hallar cáncer de próstata en la biopsia. ¿De acuerdo? Y por supuesto la cosa se puede complicar mucho más. El Prostate Health Index, ¿vale?, el PHI, pues es un test sanguíneo que se emplea también para predecir el riesgo de cáncer de próstata en varones. Es una combinación es un algoritmo que combina el PSA libre, el total y una isoforma concreta del PSA libre, combinados de forma tal
En una fórmula se calcula, ¿de acuerdo? Y parecería que pudiera predecir mejor la presencia de cáncer de próstata que el PSA total, el libre o su ratio. Más complejo aún, y quizá más preciso, seguramente, pues el test K4 Score. ¿Vale? Este combina 4 resultados de laboratorio, más información clínica, en un algoritmo que acaba calculando el riesgo individual del paciente de tener un cáncer de próstata agresivo. Es un test más preciso para evaluar el riesgo de cáncer agresivo en un sujeto concreto antes de practicar una biopsia prostática de lo que pudiera ser el PSA, evidentemente. Los hombres con valor de PSA ligeramente elevado podrían llegar a emplear este test para decidir si se acaban sometiendo a biopsia o no. Por ejemplo, un sujeto de 60 años con un PSA mayor de 3 nanogramos, ¿no? Tiene un riesgo de cáncer de próstata metastásico en 20 años del 10%. Los que tengan un K4 score mayor del 7,5%, su riesgo es mayor, es del 15% en 15 años. Si el riesgo, por ejemplo, es menor del 7,5%, su riesgo, en lugar de ser del 10%, como decía antes, es del 2%. Con lo cual, este 4K score puede ayudar a modular o a decidir mejor, ¿no? Si te practicas una biopsia de próstata o no, ante un valor alterado de PSA. Resumiendo, los intentos para mejorar el test de PSA, ¿vale? Pues para detectar cáncer de próstata tenemos el PSA, en la proporción de PSA libre, el cociente de PSA libre total, la velocidad de PSA y el tiempo en doblarlo. Y luego, generalmente para detectar cáncer de próstata agresivo, tenemos un montón de ellos. Hemos hablado del pH, del Prostate Health Index, el 4K Score, pero tenemos el PCA3, el Confirm MDX, ahí veis un montón de ellos posibles, ¿de acuerdo? Y el caso es que vienen sirviendo como asistente a la decisión en diferentes situaciones. Unos valen para una cosa y otros para otra, ¿vale? O para decidir si está indicada la biopsia inicial, o si hay que repetir la biopsia, o si hay que hacer biopsia prostática o vigilancia activa o intervenir más allá, o si tras una prostatectomía tiene sentido hacer tratamiento secundario o se puede mantener al sujeto en observación. Una vez que se ha tomado la decisión de practicar la biopsia prostática en base a los hallazgos de tacto rectal o el valor del PSA o sus variaciones, ¿no? Nos encontramos con la necesidad de proceder a establecer el grado del tumor y a estadiarlo. Bien. En las siguientes diapositivas, lo que intentaremos es entender las pruebas que se realizan para estadiar el cáncer de próstata. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace esto? Aparte, cómo se estadia, más allá de qué pruebas se realizan, y entender el sistema de grading, ¿de acuerdo? Para el mismo. Las pruebas que detectan la presencia de cáncer de próstata y su extensión, ¿de acuerdo?, se basan fundamentalmente en ultrasonidos y biopsia, o mejor, biopsia guiada por ultrasonidos. Si este PSA, del que hemos tratado anteriormente, está elevado o el tacto rectal es anormal, se valora la posibilidad de hacer una biopsia, ¿de acuerdo? El siguiente paso es el siguiente: un examen de la próstata mediante ultrasonidos y una biopsia. Alrededor de 1 millón de sujetos al año en Estados Unidos tienen un valor de PSA mayor de 4 nanogramos por mililitro y, por tanto, se les recomienda y se someten a un diagnóstico ulterior y a biopsia. Unos 200.000 hombres acaban siendo diagnosticados de cáncer de próstata. El caso es que para la realización de la biopsia prostática se debe introducir una sonda ultrasónica por el recto. Esta sonda, por supuesto, emplea ondas de sonido que obtienen una imagen de la próstata. Aprovechando la imagen de que se dispone, se obtiene una biopsia por aguja. Normalmente el urólogo practica obtiene unas 12 muestras de varias áreas de la próstata. En el caso de que exista una lesión en la ecografía, se acaban obteniendo más cilindros de esa zona, y la próstata, a efectos prácticos, se acaba dividiendo en 3 zonas: una periférica, una central y otra de transición. La mayoría de los tumores de próstata se originan en la zona periférica, la más cercana al recto.
En un estudio de próstata, el médico puede optar por tomar una muestra mediante una biopsia con aguja para corroborar si hay cáncer de próstata. Este procedimiento quirúrgico consiste en extraer tejido de la glándula prostática para analizarlo luego en un microscopio. En este procedimiento se inserta un dispositivo en el ano para toma de biopsia. Se usa una aguja acoplada a un resorte que traspasa la pared del recto y se inserta en la glándula prostática. Se toma una pequeña muestra de tejido. Se repite el proceso varias veces para obtener una muestra completa. Una vez finalizado, se retira el dispositivo de la biopsia. Los resultados del estudio se analizarán para determinar si hay cáncer. Una vez se ha practicado la biopsia prostática, es posible que los hallazgos que se hayan encontrado induzcan a tener que practicar un diagnóstico acerca de la extensión, la posible invasión local del tumor que se ha diagnosticado con esa biopsia. Para ello se realiza por lo general una resonancia magnética nuclear. Esta emplea un campo magnético muy potente que permite obtener una imagen muy precisa de las estructuras anatómicas. Permite ver si el tumor ha penetrado en la glándula invadiendo estructuras vecinas. Si lo que se desea es descartar la invasión de ganglios linfáticos, entonces es mejor practicar un TAC, una tomografía axial computadorizada. Se practica una TAC abdominopélvica que combina una serie de imágenes por rayos X desde diferentes ángulos que son procesadas por el ordenador para crear una imagen de cortes de huesos, vasos sanguíneos, tejidos en el interior del cuerpo. Puede mostrar ganglios linfáticos agrandados, pero no puede decir si este tamaño agrandado es debido a cáncer o a alguna otra causa como inflamación. En la historia natural del cáncer de próstata es muy habitual la existencia de metástasis a los huesos. En ese caso, para descartar la presencia de extensión del tumor a huesos, lo más indicado es la práctica de una gammagrafía ósea. Es una prueba de imagen nuclear que lo que te permite es diagnosticar y seguir varios tipos de enfermedades óseas. Se suele emplear un isótopo radioactivo, el tecnecio 99, que se fija allí donde el hueso está dañado, independientemente de la causa. ¿Vale? La lesión ósea se muestra como una zona oscura en la gammagrafía y aunque no es específico de cáncer, sugiere a los médicos que este tumor se puede haber extendido a los huesos. Por supuesto, la radiografía simple también permite visualizar lesiones óseas, generalmente mucho más grandes. Hace falta que sean más grandes para poderlas ver. Es decir, la gammagrafía las pilla, evidentemente, ¿no? Tampoco son específicas de cáncer, pero pues sí que pueden sugerir al médico también que el tumor se haya extendido a los huesos. Resumiendo, pruebas de imagen en el estadiaje de cáncer de próstata, pues la gammagrafía ósea para lesiones metastásicas en hueso, la TAC para diseminación a ganglios linfáticos y la resonancia magnética nuclear para comprobar si el tumor ha roto la cápsula prostática y se está extendiendo a estructuras vecinas. Para comprobar también la posible diseminación a ganglios linfáticos, se puede practicar una tomografía por emisión de positrones con TAC. Y asimismo, en el caso de llegar a practicar una prostatectomía radical, porque estuviera indicado, se podría indicar también la práctica de una disección de todos los ganglios regionales de la zona. Bien, pues prosigamos. Ya contamos con los resultados de anatomía patológica de la biopsia de próstata y se ha practicado, y pongamos que se ha practicado, las diferentes pruebas de imagen para descartar la presencia de extensión de vecindad o de afectación de ganglios linfáticos u ósea. Ya tenemos los resultados. Lo siguiente es proceder ya finalmente a estadiar el cáncer de próstata. Para ello se siguen dos sistemas, o la conjunción de dos sistemas. Por un lado, el tradicional TNM, el T que mide o evalúa el tamaño del tumor y de alguna manera su extensión local por vecindad, por proximidad. La N, que es la afectación de ganglios linfáticos y por tanto su diseminación vía linfática, y la M, la presencia de metástasis o extensión por vía sanguínea a sitios distantes. Pero el estadiaje del tumor de próstata se basa, ya como comentaba antes, en este sistema TNM y en la puntuación Gleason que vamos a ver más adelante, que es una puntuación anatomopatológica. El propósito del estadiaje del cáncer es determinar
cómo esté de avanzado. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque el grado de avanzado que puede encontrarse un cáncer predice el curso de la enfermedad, el pronóstico. Aquellos tumores más avanzados tienen un pronóstico peor y también indica diferentes opciones terapéuticas. ¿Cómo se estudia el cáncer? Bueno, pues evaluando la invasividad del tumor a partir del órgano de origen del tumor primario, sería la T, básicamente, la afectación de ganglios linfáticos vecinos sería la N y la afectación de tejidos distantes sería la M. Así pues tenemos el estadiaje T en cáncer de próstata. El T1C, ni hablo del 1A o del 1B, el 1C es aquel detectado por screening de PSA. El 2 es aquel que está confinado a la próstata, ¿de acuerdo? Puede tener varias A, B y C en función de que se afecte más o menos un lóbulo de la próstata o los dos lóbulos. El T3 invade a través de la cápsula prostática, ¿vale? Y el T4, aquel que alcanza recto o vejiga. El estadiaje N básicamente es un N0 si no hay afectación de ganglios linfáticos regionales o un N1 si hay afectación de ganglios linfáticos regionales. Y por último el M. El M1A serán aquellas metástasis en ganglios linfáticos no regionales, es decir, alejados más allá de la zona de vecindad. El M1B, aquel tumor con metástasis óseas, y el 1C con metástasis en cualquier otro órgano. Hasta aquí el estadiaje con el sistema TNM, pero es que en la próstata hace falta sumarle a este estadiaje TNM el patrón de Gleason mediante una puntuación, un score, sistema de score. Aquí se evalúa la arquitectura histológica de la próstata, de tal forma que en función de menor a mayor agresividad puedes tener valores de 1, 2, 3, 4 o 5. 1 para un tejido que es prácticamente similar al tejido prostático normal y un quinto donde se encuentra enormemente desestructurado con células muy indiferenciadas, muy anaplásicas. La puntuación Gleason se establece de una manera que creo que merece la pena comentar aquí. Se dan dos valores, ¿vale? La primera puntuación indica cuál es el patrón dominante del tumor, aquel que afecta a más del 50% de las muestras del tejido biopsiado, ¿vale? Y la segunda puntuación sería el siguiente patrón más frecuente en esa biopsia. Por ejemplo, si una puntuación Gleason se escribe como 3 más 4 igual a 7, esto significa que la mayoría del tumor es de grado 3 y que la siguiente sección más frecuente es un 4, ¿vale? Si el tumor está formado enteramente por celularidad de la misma puntuación, el grado se cuenta dos veces en el cálculo final. Podría ser 3 más 3, 6, por ejemplo. ¿Y en cuánto varían? ¿En cuánto se mueven las puntuaciones típicas de Gleason para tumores prostáticos? Pues entre 6 y 10, realmente. Cuanto mayor es la puntuación, más probable que el tumor crezca y se extienda rápidamente. Así pues, puntuaciones de 6 o de menos describen tumores con una apariencia muy similar a las células normales y que sugieren que el cáncer lo más probable es que crezca lentamente. Una puntuación de 7 sugiere un riesgo intermedio de cáncer agresivo. 3 más 4 es mejor que 4 más 3, obviamente. Puntuaciones de 8 o más describen tumores con alto riesgo de rápido crecimiento y diseminación. Se les llama tumores pobremente diferenciados o de alto grado. Así pues, la puntuación Gleason se asocia con el riesgo de recurrencia de tumor para los pacientes. Es una parte importantísima en todo el proceso de estadificación y gradación o grado del cáncer de próstata, ¿vale? No obstante, los patólogos han venido, por lo general, informando los cánceres solamente 3 más 3 o más altos, es decir, de 6 para arriba. Y esto, es decir, porque un cáncer de 2 o un cáncer de 3 o un de 4 es que es tan poquita cosa que ni se reporta, ¿no? Es decir, suelen reportar 6 o más. Esto puede conducir a confusión con los pacientes, porque realmente la mejor puntuación que podemos obtener es un 6, ¿vale? Y muchas veces se preguntan, ¿y por qué tengo un 6 y no un 1? O sea, es de 6 a 10, ¿por qué cuentas de 6 a 10? Bueno, pues para evitar esto, en algunos casos, o se ha propuesto en la Johns Hopkins, han propuesto
modificar el reporte de tal forma que el 3 más 3 sea un 1, que esto, ya como comentaba antes, se asocia al grado histológico más bajo, o mejor, con mejor pronóstico. El 3 más 4 sea un 2, el 4 más 3 sea un 3, un 4 más 4 sea un 4, y cualquier variación de 4, 5, 5, 4, 5, 5 sea un 5. ¿Vale? Realmente es una extensión, una mejora del sistema de gradación clásico de Gleason, y que está pensado para hacer un sistema más simple y preciso. Representa mejor la enfermedad de bajo grado para reducir los tratamientos innecesarios de cáncer de próstata indolente. Resumiendo, el estadiaje TNM más la mutación Gleason son necesarias para poder diferenciar un cáncer de próstata y asignarle a uno de estos dos grupos, o enfermedad localizada o enfermedad avanzada / metastásica. Y es más, este TNM y el valor Gleason permiten subdividir la enfermedad localizada en tres o cuatro grupos según la organización que haga las recomendaciones. El caso es que la Sociedad Europea de Oncología Médica, tenemos aquí esta tabla que estoy mostrando, subdivide la enfermedad prostática localizada en aquella de riesgo bajo, intermedio o alto, teniendo presente el valor de T y el valor de Gleason. ¿De acuerdo? Esto es importante para luego manejar adecuadamente la enfermedad localizada, como ya veremos.